Hola, buenas noches. Cara a cara, como cada viernes. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de educación. La educación fue un tema señero en el curso anterior en todos los medios de comunicación prácticamente. Y depende de las perspectivas con que se aborde esta política, la política educativa, este curso, que los derroteros que marquen continúen también siendo de trato preferente en los medios de comunicación. Pues bien, para hablar de este tema hemos invitado al flamante ministro del ramo, a don Javier Solana, que como todos ustedes saben, viene a este ministerio después de la remodelación del verano, es decir, que los conflictos, los sucesos, los eventos ocurridos en materia educativa tuvieron lugar antes de que Javier Solana se hiciera cargo del ministerio. Javier Solana, saben ustedes que fue ministro de 3 materias, está dividido hoy su anterior ministerio en 3 materias, son 3 ministros los que ocupan lo que fue su anterior cartera. Él es catedrático de física y en una entrevista suya última leía que de pequeño quería ser premio Nobel. Pudo ser premio Nobel o podrá ser premio Nobel todavía por su especialidad, pero curiosamente también veía, no lo sé si él me lo va a desmentir, que también le gustaba ser bombero de pequeño. Yo quería preguntarle antes de empezar, ¿usted cree que el presidente se fijó en esta afición suya para nombrarlo ministro? Espero que no, espero que no. Pero a mí tengo que decirle que de pequeño nunca pensé ser premio Nobel, ni de pequeño ni de mayor. Lo de bombero sí lo recuerdo, pero ya son épocas desgraciadamente muy pasadas. Pretéritas. Muy bien, voy a presentarle a los compañeros con los que esta noche haremos esta entrevista. Enrique Pena. Enrique es el director de Diario de Barcelona y también le recordarán a ustedes, él fue el último director, el anterior director de informativos de esta casa, hace 2 años que no viene a Torre España, viene por primera vez este tiempo y personalmente estoy muy satisfecho que venga además a este programa. Fernando Argenta, hablando de flamante, también es flamante director de Radio 1, hace apenas unos días que ha sido nombrado director de Radio 1 de Radio Nacional de España. Y Julián Barriga, él es el subdirector de informativos de la cadena COPE, perdón, director adjunto de informativos de la cadena COPE. Y vamos a iniciar ya esta charla esta noche. Señor ministro, el curso anterior, aunque bien es cierto que usted no tenía responsabilidades directas en su gestión, tenía responsabilidades de gobierno en tanto que ministro que era solidario y corresponsable de las decisiones que el gabinete adoptaba en materia de educación. Parece que todos los sectores incursos en este medio, el medio educativo, coinciden en que se saldó con triste balance, que se saldó con un triste resultado. El curso anterior tuvo lugar, como bien saben, las huelgas de los enseñantes, fueron casi 3 meses, etcétera, etcétera. Hemos recogido opiniones esta mañana y parecía unánime la impresión de que se empieza con una cierta atonía. Es decir, los enseñantes, los padres, los alumnos, todo el mundo empieza en horas bajas. El resultado del curso anterior, pues para los sindicatos no fue bueno. Esencialmente, cuando se firmó un preacuerdo, las bases pudieron desautorizarles y, por otra parte, tampoco para el Ministerio. Es más, y lo que a mi parecer nos recriminan a los medios de comunicación, a este entre otros, que hemos difundido en exceso lo que podrían ser sus reivindicaciones económicas y no otras que planteaban, y que esto ha llevado a que la propia figura del profesor se deteriore. Yo quiero preguntarle lo primero, ¿cómo va a plantearse usted este inicio para estimular, para animar a padres, profesores, alumnos y que este curso empiece con fuerza? Bueno, vamos a ver, ha hecho usted una reflexión sobre lo que fue el año pasado, el conflicto del año pasado, para pasar después a presuponer que la figura del profesor está en un momento de bajos y para preguntarme finalmente cómo se va a iniciar este curso. Le quisiera contestar a las 3 cosas. En primer lugar, el conflicto del año pasado sin duda fue un conflicto doloroso para todas las partes implicadas. Nadie salió ganando de ese conflicto. No salió ganando los profesores, no salió ganando de este conflicto. Por lo tanto, la primera reflexión que a mí me gustaría hacer es que hay que sacar algunas conclusiones, algunas lecciones de lo que ese conflicto supuso. Y dicho eso, a mí me gustaría mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, sino tratar de mirar hacia adelante, hacia los problemas que la educación puede seguir teniendo en nuestro país para intentarlos resolver con el mejor ánimo, con el mejor empeño. Pero decía usted que si los profesores están en unas horas bajas. Pero yo creo que el año pasado, como le decía, no fue su mejor momento, ni de los profesores, ni en conjunto de todo el sistema educativo. Y por eso yo he querido hacer, desde el momento que tomé posesión, un esfuerzo tenaz por recuperar la confianza en el sistema educativo,
por decirle a la sociedad que tiene que respetar la figura del profesor, que la figura del maestro, la figura del profesor es fundamental en una sociedad y que corresponde a todos, a la administración sin duda también, pero al conjunto de la sociedad, el dignificarla. Y me preguntaba usted por fin cómo veo yo el principio de este curso. Pues yo creo que este curso, espero que empiece, ha empezado ya en algunos segmentos de la educación, la enseñanza general básica, espero que empiece bien y no solamente eso, espero que continúe bien, que sea un curso tranquilo, un curso sereno, donde se restañen algunas de las heridas que todavía pueden quedar del curso que viene, el curso pasado, perdón, y donde se pueda contemplar hacia el futuro, mirando hacia adelante, como le decía, los pasos que hay que dar para esa reforma educativa que la sociedad demanda de nuestro sistema y que la administración pública, en colaboración con los enseñantes, está dispuesta a empujar. El conflicto al que aludía antes Eduardo Alonso es un conflicto cuyo epicentro fue la enseñanza pública. Precisamente este domingo pasado, el Diario de Barcelona publicó una encuesta según la cual el 70% de los ciudadanos catalanes, yo creo que es un dato extrapolable al resto de España, valoran más la escuela privada, confían más en la escuela privada que no en la escuela pública. Este es un dato que está ahí. Solo el 6% estarían a favor en estos momentos o confiarían en la escuela pública y un 14% de indecisos. De alguna manera esto no ha de sorprender. El propio antecesor suyo, José María Maravall, en el año 85, en un seminario en el Paular, decía que la enseñanza privada estaba siendo subvencionada por el gobierno socialista, como no se hace, decía él, ni en los Estados Unidos, ni en Italia, ni en Suecia, ni en la mayoría de los países occidentales. Por otra parte, ha tendido a cierta predisposición o cierta fascinación incluso, si se permite la palabra, hacia la privatización, hacia la empresa privada, que a veces parece desprenderse del gobierno. Todo esto tiene un contexto en el cual se podría entender. En todo caso, se entiende menos tratándose de un gobierno socialista. A mí me gustaría, señor ministro, que usted reflexionara públicamente sobre lo que le acabo de decir, este desfase evidente entre la calidad de la enseñanza pública y la enseñanza privada en un país como este, después de 5 años ya de gobierno socialista. O 6 años. Empezaría por decirle que no estoy de acuerdo con la primera afirmación. Yo no creo que en España, en este país, los ciudadanos de este país prefieran la enseñanza privada a la enseñanza pública. Ha citado usted una encuesta que seguramente es cierta, no la voy a poner en duda, pero hay muchos otros datos que ponen de manifiesto que eso no es correcto. Ahora, ¿cuál es el sistema educativo español? El sistema educativo español tiene un segmento estrictamente privado, al cual los padres que quieren enviar allá a sus hijos tienen que pagar. Hay un sector que es privado de origen, pero que está concertado con la administración, quiere eso decir que lo pagamos entre todos los españoles para que sea gratuita, y hay un sector estrictamente público, que tiene origen público, que se mantiene como público. Yo me siento ministro de los 3 sectores, me siento ministro de Educación de todo el sistema educativo español, que los incluye. Pero obviamente está entre mis prioridades, como no podía ser de otra manera, puesto que gestiono dinero público, el dedicar mis mejores esfuerzos a la mejora de la calidad del sistema público de enseñanza. Pero quisiera decir que hay colegios privados buenos, hay colegios privados concertados buenos, y hay colegios públicos o escuelas públicas buenas. Y hay colegios públicos menos buenos, hay colegios privados concertados menos buenos y hay colegios privados también menos buenos. Por lo tanto, generalizar me parece que es una posición equivocada, y permítame que se lo diga. Creo que el sistema educativo español, que tiene esos tres subsistemas en él, tiene en algunos de ellos calidades muy buenas, otros menos buenas, pero que no se puede decir en términos generales que la enseñanza privada o la enseñanza concertada es mejor que la pública o viceversa. Yo quiero pensar que la calidad de la enseñanza pública en este país tiene que ir a mejor, sin duda, pero que es mucho mejor de lo que era antes y que es peor de lo que será dentro de unos años, porque la enseñanza en unas sociedades complejas como las nuestras, en unas sociedades modernas como las nuestras, siempre tiende a ir a mejor, siempre debe ir a mejor. Por tanto, yo no estaría de acuerdo con la primera afirmación que ha realizado. Si me permite, la primera afirmación en cuanto a la encuesta y queda. Yo no voy a defender a las encuestas del Diario de Barcelona, pero en cambio lo que parece bastante poco rebatible es la afirmación de su antecesor respecto a que este gobierno subvenciona más la escuela privada que no gobiernos como los de Estados Unidos, Italia, Suecia, la mayoría. O también lo pone usted en duda, señor Solá. Pongo en duda esa afirmación, Ya, no. ya. Evidentemente no la puedo poner, porque desde luego, desde el dinero público, va mucho dinero a financiar, a ayudar a la escuela privada subvencionada, a la escuela privada concertada. Pero ese es el modelo
no es un modelo de este gobierno solo, es el modelo que se da a la Constitución. La Constitución dice que, en su artículo 27, que la enseñanza obligatoria es gratuita. España es un país que tiene de origen, por su historia, por su tradición, una república, y había una red privada. Esa red privada, si la queríamos hacer gratuita, como la Constitución nos dice, la enseñanza obligatoria, había que subvencionarla desde el dinero público. ¿Qué hemos hecho? Con la ley orgánica del derecho a la educación, lo que se ponen ahí son las condiciones para que esas escuelas que tienen origen privado y que hoy están subvencionadas por el Estado, las condiciones para que puedan recibir esas subvenciones. ¿Y qué hemos conseguido? Hemos conseguido una red integrada, mixta, que tiene, uno de sus centros tiene origen privado, pero están hoy subvencionados, y otros tienen origen público y siguen siendo públicos. ¿Cuál es el control que la sociedad tiene para esos centros privados subvencionados y también para los centros públicos? Los consejos escolares, que están bien estructurados en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. ¿Esos consejos escolares qué son los consejos escolares? Son los centros, los órganos de participación de la sociedad, como responsables máximos del dinero público, la sociedad, que participa o debe participar en esos centros. ¿A través de quién? A través de los padres de los alumnos, a través de los profesores y a través de los propios alumnos. Y de esa manera creemos que hacemos un buen uso del dinero público y damos satisfacción a una demanda social de gratuidad de la enseñanza. Quiero recordar que la enseñanza en nuestro país, desde los 6 hasta los 14 años, es gratuita al 100%, obligatoria y gratuita. Por lo tanto, lo que sí le puedo decir es que hay unos recursos que van a esos centros, van a los centros de origen privado, pero que tienen unas condiciones que están enmarcadas en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Usted ha dicho que evidentemente la enseñanza pública ha mejorado y que será mejor el día de mañana. A mí lo que me gustaría saber es que cuáles son los medios, cuáles son los objetivos, cómo se va a articular, cómo se va a ir hacia esa mejora, por lo menos que el ciudadano tenga un poco idea, que no solamente son palabras de que se va a ir a mejor, sino que, por ejemplo, en el tiempo va a haber esto, esto y esto, que nos va a acercar a esa enseñanza pública, que se va a acercar también un poco a la privada, porque yo creo que, aunque la enseñanza pública no sea tan mala como la que era antes, yo creo que lo cierto es que hay muchos padres que prefieren la enseñanza privada, incluso costando lo que cuesta, que es mucho dinero, ¿no? Una persona tiene 2, 3 hijos y yo no sé de dónde se pueden sacar el dinero para pagar un colegio privado, ¿no? Pero aún así hacen esfuerzos y sacrificios para llevarlo al colegio privado porque desconfían de la enseñanza pública. Entonces, a mí lo que me gustaría es que por lo menos usted diese algunos datos pues en esa trayectoria de mejora de la enseñanza pública. Muchos padres no llevan a sus hijos a la enseñanza privada, entendiendo por enseñanza privada aquella que debe de ser pagada por los padres. Para darles una idea, más del 65% de los niños de este país van a la escuela pública. Por lo tanto, más del 65%, casi el 70%. Por lo tanto, no es correcta esa afirmación primera. ¿Qué vamos a hacer para intentar mejorar la calidad de la enseñanza? ¿Qué tiene o qué instrumentos tiene un gobierno en sus manos para mejorar la calidad de la enseñanza? Que quisiera decir desde el principio que será el motor de mi gestión. El motor primero de mi gestión será mejorar o intentar mejorar la calidad del sistema educativo. ¿Qué instrumentos tiene en la mano un gobierno? Pues un gobierno tiene en la mano, primero, instrumentos de carácter presupuestario, que son un instrumento importante. Desde ese punto de vista, los presupuestos para el año que viene, para el año 89, suponen un enorme aumento con respecto al gasto general del país. Vamos a gastar este año en educación, en todo el territorio nacional, más de 300.000 millones adicionales a los que gastábamos en el año anterior, lo que supone un incremento del orden del 20%. Eso quizá no es suficiente, dicho así, en términos generales. Es importante saber a dónde va ese dinero, cómo se gasta ese dinero, qué prioridades se tienen en ese dinero. Voy a poner algunas prioridades. Primera prioridad. Vamos a gastar un dinero muy importante en inversión en enseñanzas medias. Vamos a gastar casi un aumento del 65% de incremento con respecto al año pasado. ¿Por qué las enseñanzas medias? Porque son los tramos donde ahora las cohortes educativas son más amplias. Les diré un ejemplo. Ahora mismo en los 16 años tenemos del orden de los 670.000 niños jóvenes, mientras que la edad de 3 o 4 años baja la población y está del orden de los 470.000. Es decir, hay una caída en las distintas cohortes que forman la juventud española. Por lo tanto, es ahí donde hay que hacer un esfuerzo mayor en inversión para dar más puestos escolares. Segundo, vamos a hacer un esfuerzo muy importante también del mismo orden, de un aumento presupuestario del orden del 65% en la universidad.
¿Para qué? Para conseguir que esos nuevos jóvenes que quieren ir a la universidad puedan tener mejores plazas, mejores puestos escolares y más puestos escolares disponibles. Habrá un aumento también de ese orden, del 65% en inversión. Después vamos a seleccionar algunos programas que me gustaría subrayar. Me preocupa mucho las enseñanzas artísticas, que creo que hay una demanda social muy importante por las enseñanzas artísticas. Segundo, me preocupa mucho las enseñanzas deportivas, la educación física. Creo que forman también parte de esa demanda social grande y a ellas vamos a tratar de dar contestación. Y en tercer lugar, me preocupa también todo lo que tiene que ver con los idiomas. España es un país que se integra en la Comunidad Económica Europea y que tiene que tender a que sus jóvenes, hoy, sus mayores mañana, sean capaces de expresarse en la lengua propia más otra lengua de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, mis prioridades irían destinadas a mejorar la calidad de la enseñanza, con pequeñas reformas quizá, pero que son más importantes que algunas grandes reformas, que cambian más en profundidad el sistema que algunas grandes reformas. He dicho y repito que si alguna vez se me recuerda por algo, que no lo sé, me gustaría más ser recordado por pequeñas reformas que mejoran la calidad de vida en la escuela, que mejoran la calidad de vida del sistema escolar, del sistema educativo, más que por reformas grandes en su formulación, pero que a veces pues, no calan en la profundidad en la sociedad en la que vivimos. Ministro, a mí me sorprende de su exposición de programa, no sé si es un olvido o responde a una realidad. No se ha mencionado la enseñanza profesional y es realmente una de las necesidades más importantes que tiene esta sociedad y que debiera responder un gobierno que tiene una exigencia mayor de contenido social. No basta con decir vamos a atender a la formación profesional. Estamos viendo el fracaso que significa de tantos jóvenes en el BUS, la desorientación que hay en la elección de carreras universitarias, las frustraciones familiares porque no se adecúan los medios a las vocaciones juveniles. Yo creo que esto es algo más que la atención de un programa. Debería hacerse quizás una auténtica revolución en el campo de la enseñanza profesional. Sin duda. No he querido, al contestar a su compañero, no he querido dejar fuera la formación profesional, en absoluto. Lo he dicho y está recogido en declaraciones mías anteriores, que mi mayor preocupación desde el punto de vista de la reforma educativa es la reforma de la formación, lo que podemos llamar formación profesional o formación técnico-profesional. Creo que hay que conseguir que sea más eficaz, hay que conseguir que tenga una credibilidad social mayor, de manera tal que en su conjunto sea más útil. Hacemos ahí un esfuerzo de gran envergadura este propio año, este año que se va a iniciar, este curso que se va a iniciar. Vamos a multiplicar por un factor importante los nuevos módulos de formación profesional de segundo grado y de la formación profesional 3 de tercer grado. Y vamos a hacer un esfuerzo muy importante en una faceta de la formación profesional para la cual yo siento un especial afecto, un especial cariño, que es la formación profesional en alternancia. Aquellos jóvenes que están en formación profesional y en el último curso de su formación profesional, mediante acuerdos que la Administración toma con empresas públicas o empresas privadas, se les facilita a esos muchachos que hagan prácticas de formación profesional en esas empresas. El resultado, el rendimiento de este esfuerzo ha sido muy positivo, muy valioso. De esos muchachos encuentran empleo casi un 70, un 80%. Y lo que es más interesante, casi una mitad, el 50% de ellos, encuentran empleo en la propia empresa donde realizaron sus prácticas. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista educativo, formativo, y es muy importante desde otra faceta, que es la faceta del empleo juvenil. Por tanto, a ese segmento de la formación profesional en su conjunto sí quiero dedicarle los mejores esfuerzos. Y para ello es importante el tener buenas relaciones con las empresas, porque al fin y al cabo son las que tienen que colaborar también con el sistema reglado de educación, de formación, en este caso de formación profesional, para sacar el máximo partido, el máximo rendimiento a estos esfuerzos. Ministro, vamos a retomar, si a usted le parece, el tema de la negociación con el profesorado. Y no con la intención por mi parte de remover agua pasada, dice usted, y son sus frases en las últimas entrevistas, que hay que sumar y no restar, que su preocupación máxima es la calidad de la enseñanza, y eso está bien, como un ministro que se hace cargo ahora ante este ministerio. Pero quisiera abordar esta cuestión por cuanto pueda tener a futuro de relación con lo que fue el pasado. En la negociación con los profesores, ciertamente la que podría ser la reivindicación más notable era el contenido económico. Así lo dijimos en los medios de comunicación y como me refería al principio, así se nos ha criticado por algún sindicato. Pero también ahora, en la negociación que ustedes han mantenido, el secretario de Estado, que ha mantenido hasta hace poco tiempo, hasta esta tarde mismo, ¿no?, pues se planteaba el problema económico. Los datos que yo poseo hasta ahora, ustedes subieron 7.000 pesetas
para los docentes de enseñanza pública en concepto de complemento de destino ya en julio. Prometieron 4.000 pesetas más en septiembre de este año y parece inevitable que estas subidas se complementen ahora en el transcurso de un proceso de negociación, como es lógica en toda negociación. Usted ha conseguido un amplio presupuesto, tiene 300.000 millones, que viene a suponer un 20% más que el año anterior, y como nunca nos pondremos de acuerdo si esto es el 4% y si estamos muy por debajo del 6% del PIB que dedican otros países, en cualquier caso es un amplio presupuesto. Yo quería formularle esta pregunta, ya digo, sin intención de remover agua pasada. ¿No habría podido evitarse este tenso y duro conflicto del año anterior siendo más flexibles en una negociación que parece que ahora se va a conseguir dinero para llegar a satisfacer alguna de las, por otra parte, parece que justas reivindicaciones económicas de los enseñantes? Hombre, yo creo que de haberse podido llegar a esos acuerdos, se hubiera llegado. Nadie desea el conflicto y mucho menos el conflicto en un medio tan sensible desde el punto de vista social como es el sistema educativo. Yo le decía, contestando a su primera pregunta, que todos hemos aprendido de ese conflicto y todos tenemos que sacar consecuencias porque fue un conflicto negativo, nocivo, y nocivo para todas las partes. Se lo vuelvo a repetir, nocivo para las administraciones públicas, nocivo para los enseñantes, para los profesores y nocivo para el conjunto de la sociedad y fundamentalmente para los alumnos y sus padres. Por lo tanto, yo creo que todos hemos debido sacar alguna lección de ese conflicto del año pasado. Yo me he enfrentado, desde que tomé posesión, con el deseo y con el aliento de tratar de encontrar, como decía usted anteriormente, los máximos acuerdos posibles. Quisiera encontrar con el profesorado y sus representantes acuerdos que traten de satisfacer reivindicaciones legítimas que tienen, pero que no son solo económicas. Una parte son económicas y me gustaría atenderlas en lo que pueda, y otras partes no son económicas y también me gustaría atenderlas en lo que pueda, que van desde los concursos de traslado, que las provisionalidades fueran más cortas, que los concursos sean más fáciles quiere decir no desde el punto de vista del contenido de los concursos, sino más fáciles de llevarse a cabo. Todos los temas que están relacionados con la póliza famosa de responsabilidad civil, todos esos temas me gustaría tratar fórmulas para encontrarles solución. La formación permanente. La formación permanente, por supuesto, tema de una enorme importancia. Me gustaría encontrar fórmulas para solucionar. Y me gustaría, como ya lo he hecho esta mañana, sentarnos el Ministerio y los representantes de los sindicatos con ese ánimo, con ese espíritu. Y con ese ánimo de sumar voluntades en algo que es enormemente sensible, como es el sistema educativo. Yo creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Durante la mañana de hoy ha habido ya una primera negociación. Se ha constituido por primera vez formalmente la Mesa Sectorial de Educación. Y en esa Mesa Sectorial de Educación hemos tratado ya de sentar un calendario, unos temas a debate y se han fijado ya incluso fechas para las cuales se quiere tener avanzado ese debate, esa negociación. Para mediados del mes de noviembre queremos tener resueltos o negociados lo que yo llamaba los temas de corto plazo, que están temas de carácter remunerativo para los profesores, temas del concurso de traslados, comedores, transporte, temas, digamos, de corto plazo. Para finales del mes de octubre me gustaría tener encauzados los temas de carácter estrictamente sindical. Y para finales del de enero me gustaría tener encauzados los compromisos sobre algo tan importante como es la reforma educativa. Es decir, cómo se va a implicar el profesorado en la reforma educativa que tenemos en marcha, cómo se va a sentir copartícipe, porque de lo contrario la reforma educativa pues tiene muchas dificultades para avanzar. Por lo tanto, me gustaría llegar con los sindicatos, con los representantes de los profesores, a acuerdos duraderos, acuerdos responsables, acuerdos serios, y acuerdos que tengan un alcance de corto plazo, pero que tengan también un alcance del medio y de largo plazo. No en vano estamos, como le decía anteriormente, con unos deseos toda la sociedad de que haya algunas reformas profundas en el sistema educativo y difícilmente se pueden llevar a cabo sin la colaboración de los profesores y el conjunto de la sociedad. Usted, señor Solana, fue dirigente de FET-UGT. Sí, fui dirigente de FET-UGT durante varios años. Sí. ¿Pensaba entonces que con un gobierno socialista, cuando llegara, se iban a producir estos conflictos tan duraderos como los ha habido, y esperemos que este año se puedan encauzar? ¿Usted creía que eso podía ser factible? ¿Cuál era me hace una pregunta de difícil contestación, sí, ya. Porque en aquellos tiempos, cuando yo era dirigente de FET-UGT en Madrid, difícilmente podía pensar en que a corto plazo iba a haber un gobierno socialista. A medio plazo, sí, yo estaba entonces en la oposición luchando contra una situación de falta de libertades en la universidad y por tanto veía muy lejano ese momento, por lo menos no me lo planteaba como elemento fundamental. ¿Nunca se lo planteó? Yo creo que no me planteé nunca ese momento. Primero, no me planteé nunca el que en mi vida pudiera pasar una circunstancia como esta, encontrarme de ministro de Educación, nunca me lo planteé. Por lo tanto, no le puedo contestar a esa pregunta.
Fernando. Yo me he quedado con una pequeña espinita antes cuando usted hacía referencia a que hay padres que prefieren los colegios públicos, ¿no? La enseñanza pública. Yo creo que si hay padres que prefieren la enseñanza pública es porque no tienen más remedio, señor ministro, porque... No, permítame que le lleve la contraria. Yo tengo bueno, mis sí. 2 hijos en la enseñanza pública y los he tenido siempre y los seguiré teniendo porque claro. creo en la enseñanza pública. Sí, me parece muy bien, pero es que estoy convencido de que si la enseñanza privada no fuera mejor, nadie llevaría al colegio privado No, hay a otras sus razones. hijos. No, puede haber otras razones que no tienen que ver estrictamente con la calidad de la enseñanza. Hay personas que pueden querer llevar a sus hijos a una escuela privada por razones de tipo ideológico, por ejemplo. Imagínese una persona que quiere tener una enseñanza estrictamente religiosa, por ejemplo, en una orden religiosa concreta que no esté concertada con el Estado, con la Administración. Pues puede quererlo, y puede quererlo sin duda porque tenga algunos privilegios en esa escuela que no se puedan dar en la enseñanza pública. Sin duda, esta es una sociedad donde todavía existe algún tipo de privilegio, sin ningún género de duda. Avanzar hacia una sociedad más justa es lo que se trata de hacer a través de la escuela en general, a través de la enseñanza en general y concretamente también a través de la escuela pública en particular. Por lo tanto, yo creo que no, que hay gente que tiene deseos de que sus hijos se eduquen en una escuela pública, que se mezclen con las gentes de su barrio, las gentes de su entorno, que no tengan que ser segregados para que vayan los ricos con los hijos de los ricos, sino que quieran mezclarse ideológicamente, socialmente, etcétera. Yo creo, sinceramente, por eso llevo a mis hijos en una escuela pública, que es mucho más educativo, que es mucho más integrador, pero sobre eso la Constitución respeta que cada uno opte como quiera y yo lo respeto también. Vamos a hacer una pausa. De inmediato volvemos con ustedes. ¿Qué les daré hoy para merendar? Hay madres que sí saben lo que conviene a sus hijos. Por eso, por lo menos 2 veces por semana, les dan para merendar porciones El Caserío. Y están tranquilas, porque saben que se alimentan con todo lo bueno del caserío. Del caserío me fío. Esta es la máxima calificación de un hotel. Esta, la de un restaurante. Y las 3 olivas de Coipe, la máxima calificación de una gran cocina. Coipe, el aceite de oliva que da a tus platos sabor de gran cocina. Coipe sabe. De Coipe. Es la moda del Corte Inglés. Es exclusiva, atractiva, es elegante, diferente, muy personal, es nueva. Es la moda del Corte Inglés. Es una moda creada y diseñada con todos los estilos del otoño para ti. Para llenar tu mundo de selección y moda. Así es. Es la moda del Corte Inglés. El Corte Inglés, todo un mundo de moda. Lo hispano marcha. Banco Hispanoamericano. Lo hispano marcha. ¿Usted también es de los que piensan que nunca pasa nada? That's life. That's what all the people say. You're riding hard in April. That's life. Cuando cambie de opinión, llámeme. Le espero en Catalana Occidente. Agentes de seguros de Catalana Occidente. Pase lo que pase. Los zapatos se revelan por falta de cuidado y brillo. Alex, crema fluida. De su esponja sale suave crema que da brillo y cuidado profundo. Crema fluida Alex. Brillo y cuidado en uno. Pequeñas cosas con grandes soluciones. Puntomatic, el detergente superconcentrado de acción directa que con 2 o 3 pastillas directamente en el bombo de su lavadora le ahorra el prelavado, dando a su colada una admirable blancura y suavidad.
Puntomatic. ¡Qué grande eres! Usted ya lo conoce. Hoy me siento flex. He dormido bien. Hoy me siento flex. Y me siento bien. Hoy me siento flex. He dormido bien. Hoy me siento flex. Martini Bianco. Bianco. Un martini invita. En casa somos muchos de familia y se pueden imaginar las montañas de ropa que tengo que lavar. He probado cantidad de detergentes y la verdad, me quedo con Vilore. Vilore es un detergente que deja la ropa de maravilla y tiene un precio fenomenal. Nuevo Vilore, para las que saben comprar. Aquí mi marido. Continuamos. Vamos a hablar un poco ahora de temas que no tienen que ver directamente con la enseñanza media. Vamos a hablar de la universidad. Aquellos telespectadores que hayan visto el telediario verían un reportaje que hemos incluido en esta segunda edición sobre selectividad. Son tópicos manidos los que se suelen emplear cuando se refiere a alguien a la universidad. Masificación, dificultad de que los alumnos encuentren un clima apropiado de enseñanza, dificultades de investigación, etcétera, etcétera. En este reportaje, ministro, que usted ha visto con nosotros antes de empezar el programa, veíamos que prácticamente un 20% de aquellos alumnos que quieren optar por una carrera determinada no van a ser posible llegar a ello y tienen que ir hacia otras carreras o bien quedarse sin poder cursar estudios. Parece que entre los planes que anuncian existe el proyecto de formar un distrito único. Yo quería preguntarle, primero, en esta legislatura, en lo que queda hasta las elecciones próximas, ¿cree usted posible reformar sustancialmente la situación de la universidad para obviar parte importante de estos problemas? Vale, ¿se refiere usted a los problemas que están ligados al acceso? Al acceso. Sí. Vamos a ver, este propio año, en el año en que estamos, en el curso que acabamos de iniciar, hay una reforma muy importante en el curso de orientación universitaria, en el COU, de manera tal que las pruebas de acceso para el año que viene sean unas pruebas de acceso más racionales que lo que han sido en el pasado. En el COU habrá en este año 4 opciones, una opción de ciencias sociales, una opción de ciencias humanas, una de ciencias de la salud y otra de ciencias de la naturaleza. Por lo tanto, los alumnos podrán ya elegir de alguna manera en qué dirección se quieren encaminar y las pruebas de acceso estarán relacionadas con esos 4 grandes bloques. Primera cuestión. Segunda cuestión, en este año mismo, en lo que nos queda desde aquí hasta la apertura de curso, vamos a tratar de poner en marcha la posibilidad de optimizar todos los recursos que existen, no solamente en las universidades más masificadas, Madrid o Barcelona, sino las que existen en todas las universidades de España, para que todas las plazas que son posibles de ocupar, se ocupen. Porque cuando se habla de masificación en la Universidad Española, hay que decir algunas cosas. La ratio profesor-alumno en el conjunto de todas las universidades es una ratio relativamente buena, es inferior todavía a la media europea, pero de acuerdo con los planes que existen de profesorado, para el año 1991, que se acabará un plan de aumento del profesorado, tendremos una relación profesor-alumno del orden de 1 por 25, una cosa así, que es más o menos la media de la Comunidad Económica Europea. Ahora bien, seguirá habiendo centros masificados, tendremos centros, digamos, sobrepoblados, que son aquellos centros, como por ejemplo centros de Derecho o centros de Económicas, que en este momento son centros donde la demanda es muy amplia, muy grande. Y hay algunas universidades, Madrid y Barcelona concretamente, que tienen también una masificación en general mayor. ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, se puede resolver haciendo más universidades, es una fórmula. En Madrid, como sabe usted, este año se aprobará una nueva universidad, la Universidad Carlos III, que lleva nombre del rey ilustrado, del que este año celebramos su bicentenario. Eso es una forma. Y la segunda forma, como le decía, es optimizando todos los recursos que existen en todas las universidades españolas. Y esa es la vía de lo que usted ha denominado el distrito único.
Por lo tanto, se puede y se debe mejorar la calidad de los primeros cursos de las carreras más masificadas. En esa tarea estamos y creo que tendremos algunos éxitos. No milagros. Milagros no vamos a poder hacer porque no está en nuestras manos, pero sí éxitos, a veces pequeños, pero que puedan ir resolviendo problemas de acceso a la universidad. Julián. Ministro, yo le voy a plantear una cuestión que estimo que es escandalosa, aunque ya ha hecho usted una referencia a ella. Es la enseñanza de los idiomas en España. Primero, con la situación de encontrarnos con falta de cualificación en el profesorado. En algunos tramos de la enseñanza es de auténtico bochorno, según nos cuentan nuestros propios hijos. En segundo lugar, los gastos financieros en que incurren las familias al tener que dotar a los chicos de una enseñanza en idiomas complementaria a través de academias. La masificación, esa sí que es masificación en el verano del aeropuerto de Barajas, que sí que es escandalosa en las salidas que se registran al extranjero buscando el perfeccionamiento idiomático que no se da en España. Y en tercer lugar, que de todos modos nosotros nos vamos a quedar a la cola de Europa porque estamos intentando progresar en la enseñanza de un segundo idioma cuando toda Europa está instalada en el tercer idioma. Medidas concretas del Ministerio para paliar esta situación. Ahora, hace usted afirmaciones de tres tipos y creo que deben ser separadas. La primera es sobre la enseñanza reglada de las lenguas, de los idiomas. Vamos a ver, ha hecho usted o ha usado calificativos muy duros, bochornoso ha dicho. Yo creo que no es el adjetivo correcto, a mi juicio por lo menos. Vamos a ver, cuando miramos las cosas, yo creo que hay que mirar no la foto fija de un momento, sino que hay que mirar las cosas en perspectiva. Es decir, yo creo que en política, y aquí lo que estamos aquí, yo por lo menos soy político y ustedes pues son comentadores de la vida política, hay que ser capaces de mirar las cosas no con foto fija, le vuelvo a repetir, sino desde el principio, dónde se viene, dónde se está y a dónde se quiere ir. En los temas educativos, y concretamente el que usted aplica, se han hecho mejoras enormemente importantes desde el punto de vista de la enseñanza de los idiomas, en la enseñanza reglada y en las escuelas de idiomas. Hace muy pocos días aprobamos en el Consejo de Ministros la aprobación de un número muy importante de escuelas de idiomas. Me acuerdo de la última porque hablé con el alcalde de Fuenlabrada, de la provincia de Madrid, hace unos días, por ejemplo, en Fuenlabrada, en una ciudad del cinturón obrero de Madrid. Por lo tanto, sabiendo, porque no estoy ciego como para no reconocer las cosas que todavía no funcionan bien, sí me parece que no sería justo el decir que no ha mejorado y de forma importante la enseñanza del idioma. Segunda cuestión, decía usted los alumnos o los jóvenes que en el verano se quieren ir a estudiar o a perfeccionar a otros países. Bueno, eso a mí me parece que es positivo. Y eso es bueno que pase de jóvenes españoles que no tienen acceso. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero que es bueno que fueran jóvenes españoles que se van a conocer Europa, su lengua, sus costumbres, su cultura, y jóvenes europeos que vengan a España. En eso estamos trabajando para que tengan acceso más jóvenes a ello a través también de la Comunidad Económica Europea, que tiene programas muy importantes y muy bonitos. Y les recuerdo que este año vamos a ser presidentes España de la Comunidad Económica Europea y vamos a ser capaces de potenciar ese tipo de programas de intercambios de jóvenes durante el verano. Tercera cuestión, decía usted el tercer idioma. El tercer idioma en España... En este año, en el curso que se inicia en este momento, habrá 400 centros, que son un número importante de centros de enseñanzas medias, que tendrán ya no solamente un idioma, sino dos idiomas. Por ejemplo, francés e inglés, o inglés y francés, depende de cuál sea la opción primera del alumno. Por ello, resumo, con respecto a la enseñanza arreglada de los idiomas, sí hay que mejorarlo, no estoy tan ciego como para no darme cuenta, soy consciente también del esfuerzo que se ha hecho, desde hace unos años hasta ahora. Con respecto a el intercambio de jóvenes, me parece enormemente positivo para mejorar su conocimiento del idioma. No me refiero a ese intercambio, ministro, me refiero a la necesidad que tienen determinadas familias que hacen un determinado nivel para enseñar idiomas, para aprender idiomas, no para hacer turismo. Yo creo que sin duda se aprende mejor un idioma viajando al extranjero, viviendo en otro país, sin duda. Pero eso es para aprender los franceses el español y para los españoles aprender el francés. Sin duda eso es mejor que aprenderla en la escuela o aprenderla en una academia. Evidentemente todos no podemos hacer eso, viajar a otro país a aprender un idioma. Pero la tendencia sí tiene que ser, en una sociedad que se va intermezclando cada vez más, sobre todo la Comunidad Económica Europea, a que haya unos intercambios mayores de jóvenes de unos a otros países para aprender esos idiomas y para aprender más cosas, para aprender la cultura. Vamos a ver, mire usted, uno de los programas más bonitos que se van a poner en marcha en la Comunidad Económica Europea y que yo pretendo, en el momento que me toque a mí presidir ese Consejo de Ministros, alentar y propiciar más, es desde el punto de vista de las enseñanzas medias, intercambios de alumnos de colegios de unos países a otros y desde el punto de vista universitario. Es decir, que haya estudiantes españoles que tengan la posibilidad de estudiar
una parte de su carrera fuera y que estudiantes de otros países vengan a aprender esa carrera aquí. Es un proceso lento, por supuesto, pero en educación hay que sembrar pronto, porque la maduración de las inversiones y la maduración de las medidas que se toman suele ser lenta. Y por tanto, cuanto antes empecemos a sembrar, mejor cosecha tendremos. Ya que estamos metidos en lenguas e idiomas, como es sabido, aunque nadie haya hecho alusión, en Cataluña, en el País Valenciano, en Baleares, en Galicia, en Euskadi, además del conocimiento del castellano, se aprende la lengua propia de cada una de estas comunidades. O sea que, digamos, la cosa en este sentido es más compleja todavía de lo que se estaba hablando. Esto, evidentemente, es un derecho que tienen los ciudadanos de esas comunidades, un derecho reconocido por la Constitución y por los propios estatutos de autonomía. Pero supone también unos gastos, un presupuesto adicional, porque, entre otras cosas, hay que formar el profesorado, que por razones obvias, que todo el mundo recordará, no tuvo acceso durante muchos años al aprendizaje del catalán, del gallego, del vasco, etcétera. Por parte de los gobiernos de esas comunidades muchas veces se ha achacado que ustedes desde el gobierno central y concretamente desde el ministerio no son suficientemente generosos o sensibles a estos problemas que son reales. Y a veces se dice, yo no sé si usted lo comparte o no, que podría pensarse que en el fondo, cuando se habla de la cultura española en un sentido amplio, se está pensando solo, por lo que hace referencia a las lenguas, en el castellano, cuando realmente, en un sentido más integrador, supongo que usted estará de acuerdo conmigo, la cultura española sería la cultura española del castellano más esas otras lenguas. Esa falta de sensibilidad, si es que es cierta, usted la piensa corregir con datos concretos, señor ministro, por favor. Ahora, en las comunidades que tienen lengua propia, las ha citado usted, las competencias en materia educativa están transferidas. Por lo tanto, la responsabilidad última de las enseñanzas, la financiación también la tienen transferida, obviamente. No solamente tienen transferido el servicio, sino que el servicio va acompañado de la financiación. Y son ellos los responsables del buen funcionamiento de su sistema escolar, de esas comunidades. Ahora bien, sometidos al mandato supremo de la Constitución, que es muy clara en cuanto al tema de las lenguas en esas comunidades. Pero me pregunto sobre la sensibilidad de otras lenguas y de otras culturas. Yo he sido ministro de Cultura durante algunos años y creo que he tomado medidas y he dado pasos en la dirección que usted apuntaba. Le puedo poner un ejemplo que viene a mi memoria ahora mismo. Por ejemplo, los premios nacionales de literatura, desde que yo fui ministro de Cultura, se pueden dar a ciudadanos de España que escriban en cualquiera de las lenguas constitucionales del país. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que la administración central considera, obviamente, como no puede ser menos, que son lenguas de su país y que son culturas de su país, de España. Yo creo que desde ese punto de vista sí se están dando pasos importantes. ¿Tiene algún proyecto concreto como ministro de Educación ahora para que se vea, que se escenifique eso que acaba de decir usted? Bueno, le he puesto un ejemplo escenificador. Quizás se dice que los premios tienen esa función también. Sí, bueno, como ministro de Educación. Sí. He tomado contacto con los consejeros de todas las comunidades que tienen transferencias hechas, de las cuales todas, menos Andalucía, tienen lengua propia, y Canarias, para ver si se les puede ayudar. Pero en cualquier caso, le vuelvo a repetir, la mejor ayuda que podemos darles es, uno, haber hecho las transferencias para que ellos se responsabilicen de esa educación y haberles dado con ellos la financiación posible para que así lo hagan. A mí me gustaría tocar un tema pues, que está muy cercano a mi mundo, ¿no? Que es, antes lo ha mencionado usted, que es el de la música, el arte, los deportes también, el apoyar en general un poco este mundo cultural dentro de la enseñanza, un apoyo que hasta ahora pues, no ha tenido prácticamente, y cómo se va a llevar a efecto la integración, por ejemplo, de la música y del arte dentro de la enseñanza. Bueno, yo creo que la música y el arte en general tiene que estar dentro de la enseñanza reglada una parte importante. Es decir, el profesor, el maestro de la escuela tiene que también instruir al joven, instruir al niño en unos conocimientos rudimentarios, básicamente, de enseñanzas artísticas. Y luego existen, fuera de la enseñanza reglada de la escuela, los conservatorios. Antes hacíamos referencia a las escuelas de idiomas, lo mismo se puede decir de los conservatorios. Se está haciendo un gran esfuerzo por construir conservatorios. Todavía
desgraciadamente, la oferta es escasa. Y por eso a mí me interesaría potenciar las enseñanzas primarias artísticas, potenciarlas en el seno de la propia escuela o en el seno del propio instituto, y además que fuera del instituto, fuera de la escuela, existieran los conservatorios, existieran más y fueran mejores, para que la demanda social enorme que existe en este país, de la cual debemos estar satisfechos y orgullosos, porque cuando existe una demanda, cuando existe una escasez, a veces porque hay una demanda que hay que atender, y esa demanda es positiva. Hay más jóvenes que quieren aprender música, hay más jóvenes que quieren hacer deporte, hay más jóvenes que quieren aprender idiomas, y de eso debemos estar satisfechos. Y a los poderes públicos nos corresponde la obligación de satisfacer o de salir al encuentro de esas demandas que la sociedad tiene o nos pide. Por lo tanto, me gustaría mucho, y se lo he dicho en la primera, creo que contestando a su primera pregunta, mejorar las enseñanzas artísticas, mejorar las enseñanzas de las lenguas, mejorar la enseñanza deportiva en la escuela. Me parece de una capital importancia la educación física en la escuela. Este año hacemos un esfuerzo enorme, aumentamos en más de 8.000 millones de pesetas las dotaciones para enseñanza deportiva en la escuela, que vuelvo a decirle, para mí tiene un significado muy especial. Y en último lugar, que no se lo dije antes, me gustaría también introducir de manera más rápida las nuevas tecnologías en la educación. Creo que en la sociedad en que vivimos hay que familiarizar al niño también con las nuevas tecnologías que se va a encontrar cuando sea un joven o cuando sea un trabajador en una empresa, se va a encontrar con ellas y van a ser parte de su propia formación y de su propio entorno. Introducirlas también en la escuela, serenamente, pausadamente, para que no produzcan distorsiones en el proceso educativo, pero sí me gustaría irlas introduciendo. Y este año voy a dedicar una parte importante del presupuesto a la introducción de nuevas tecnologías en la escuela. Lo digo pausadamente, sin hacer milagros, pausadamente, pero con decisión y con tenacidad. Ministro, ayer se desarrolló en esta casa un interesante, a mi juicio, debate sobre la nueva escuela. Fue en el programa Derecho a Discrepar y, bueno, coincidieron o discutieron o discreparon profesores, alumnos y algún miembro cualificado de la administración. Pues bien, a la hora de plantearse la nueva escuela, la política socialista, no de ahora, desde Giner de los Ríos o la Institución Libre de la Enseñanza, ha hecho una cuestión nodular prácticamente. La educación nos hace libres, la educación, según el programa del Partido Socialista, posibilitaría el acceso a una sociedad más libre, más solidaria, más democrática en suma. La nueva ley que ustedes tienen en cartera, la LOSE, la Ley Orgánica del Sistema Educativo, está, no sé cuál es la fase en que se encuentra, pero el año anterior no pudo llevarse adelante el proceso de discusión porque al parecer no existía, obviamente, el clima adecuado. Yo querría preguntarle, ministro, usted es un hombre con firmes convicciones socialistas desde hace muchos años, es un hombre con una formación académica profunda y con un historial político en lo que se refiere a la lucha por la democracia muy consolidado. ¿Cree usted que esta ley orgánica del sistema educativo ciertamente va a suponer un paso cualitativo para que se forme a la gente dentro de esta línea de una sociedad, de la búsqueda de una sociedad más justa? Vamos a ver, yo no creo, sinceramente, que a través exclusivamente de las leyes se transforme el sistema educativo. Creo también que son necesarias leyes, por supuesto, pero creo en medidas quizá más pequeñas, quizá menos espectaculares, pero que transforman de una manera a veces más eficaz la propia vida de la escuela. Y al transformar la propia vida de la escuela, transforman también la educación y, por tanto, lo que los niños, los jóvenes reciben. Pero yo quiero que en España se eduque en libertad. Yo no creo en la escuela socialista, no creo en ella. Creo en la escuela libre, donde se educa en libertad, y aquellas personas que libremente quieran optar por unas formas de transformar o de cambiar la sociedad, lo puedan hacer, pero lo pueden hacer libremente. El papel de la escuela no es indoctrinar, el papel de la escuela es educar a que todos seamos libres para que libremente podamos optar, podamos elegir. Yo tengo unas convicciones sociales, tengo unas convicciones ideológicas y creo que las convicciones mías son buenas. Por lo tanto, me gusta ver que después del proceso educativo hay gentes que coinciden conmigo, pero que coinciden conmigo libremente, no porque un profesor o porque una escuela les indoctrine. Por eso creo tanto en la escuela pública, en la escuela plural, en la escuela abierta, porque creo que es la forma en la que el niño y el joven se puede educar y más tarde poder optar, poder elegir para el futuro de su vida libremente, seriamente, sensatamente, serenamente. La ley que usted hace referencia es una ley que quiere transformar la estructura del sistema educativo, no los contenidos en este caso, sino la estructura. ¿Qué quiere hacer esa ley?
que es una ley que seguramente, tras un debate profundo que quiero tener con todos los sectores implicados, profesores, sindicatos, etcétera, y con los grupos políticos de la oposición, también me gustaría tenerle ese debate para que encontrar el máximo acuerdo posible en cómo llevar esa reforma adelante. Y un elemento de esa reforma, pero solo uno, es una ley. ¿Qué tiene que hacer esa ley? Esa ley tiene que extender la obligatoriedad de la enseñanza fundamentalmente de los 14 a los 16 años. En España, en este momento, la edad de trabajar de un joven son los 16 años. La enseñanza obligatoria acaba a los 14 años. A mí me gustaría dejar encaminado el proceso por el cual se pasara la educación obligatoria de los 14 a los 16 años, de manera tal que la edad de trabajar y la edad última de la educación obligatoria para todos los jóvenes españoles coincidieran. Y en esa ley me gustaría también contener algunos elementos de reforma de la formación profesional, a la que antes hacíamos referencia. Y me gustaría también introducir algunos cambios en la educación preescolar, de enorme importancia, por debajo de los años en que hoy empieza la educación obligatoria. Me parece que sería bueno incorporar al sistema educativo reglado enseñanzas de edades que están por debajo de la edad primera obligatoria, es decir, hasta los 4 años, 4 a 6 años. Pero le vuelvo a decir, la reforma educativa que me propongo llevar a cabo en compañía, yo quiero ir acompañando a los sectores sociales, no quiero ir muy delante de ellos, quiero ir acompañando a los sectores sociales, que son los que la tienen que llevar a la práctica, los profesores, los padres, los alumnos, y quiero también hacerlo, si es posible, en colaboración con los demás grupos políticos. Le vuelvo a decir lo que usted me decía a mí, déjeme que se lo vuelva a decir, se lo vuelvo a repetir. Me gustaría mucho poder sumar en el proceso educativo, me gustaría mucho sumar el máximo número de voluntades. La educación es de todos, la educación no es una responsabilidad solo del gobierno, que lo es y la asume, pero es de todos, es de la sociedad en su conjunto. Es el sistema quizá más sensible que tenemos en nuestras manos en la sociedad, en el que no nos debemos equivocar, en el que tenemos que mimarlo, quererlo, alentarlo. Y por eso me gustaría hacerlo con las máximas colaboraciones posibles. Y ahí siempre me podrán encontrar, tratando de sumar, tratando de encontrar acuerdos, tratando de buscar aquellos máximos comunes denominadores de todos los distintos grupos que componen el complicado mundo de la escuela y de los grupos políticos. ¿De verdad cree usted que es aséptica la dirección que se imprime en un proceso educativo a la hora de legislar? A mí me gustaría, aséptica... ideológicamente hablando. A mí me gustaría que fuera una educación y un sistema educativo para la libertad. Yo se lo digo una y mil veces. Yo creo que lo que tenemos que hacer es educar a los niños en libertad y para la libertad, y para que desarrollen sus capacidades y puedan optar libremente. No creo en una enseñanza que indoctrine, no creo en una enseñanza, eso sería una enseñanza sectaria, y creo que haríamos un mal servicio a la sociedad, haríamos un mal servicio a sus niños y al conjunto del país. El ministro ha hablado de una escuela libre, de una escuela plural, se ha referido especialmente en los niveles de EGB, en los niveles medios. ¿El gobierno podría favorecer la creación de universidades privadas con un doble objetivo? Por una parte, de congestionar, desmasificar la universidad pública, por otra, la de extender también a la enseñanza superior pues esa pluralidad, esa apertura de enseñanzas. ¿Y estaría dispuesto el gobierno incluso a dar un paso adelante y a financiar las iniciativas de universidades privadas? No, en este momento el problema que tenemos delante de nosotros es, con respecto al ámbito de la universidad, de mejorar la calidad y el número de nuestras universidades públicas. Si alguna institución privada quiere llevar a cabo ese empeño de universidades, algunas hay que lo van a solicitar o que lo han solicitado, lo tendrán que analizar el Consejo de Universidades, quien toma esa decisión y se la eleva al gobierno, pero no está en mi mente en este momento el financiar la enseñanza de universidades privadas. No está en mi mente ni está en la voluntad del gobierno el hacerlo. Las necesidades que el país tiene son muchas, los recursos desgraciadamente son escasos y los tenemos que dedicar fundamentalmente en el ámbito de la universidad a la universidad pública y a la investigación científica. Elemento fundamental del que no hemos hablado casi, pero que forma parte sin duda, primero de las responsabilidades que yo tengo, pero que es lo menos importante. Lo que es importante es que forma parte de uno de los elementos que tienen que movilizar más a un país a la altura del tiempo en que vivimos, prácticamente pues en el umbral del siglo XXI, del siglo que viene. Por tanto, no, yo ahí sería bastante preciso en la contestación. Yo creo que no es el momento para que el dinero público vaya a financiar universidades privadas. Pero no sería mayor gasto, perdón,
sería detraer a lo mejor de lo que se está aplicando a la universidad pública a financiar en el mismo costo el alumnado en enseñanza sería privada. en ese caso disminuir las capacidades de la propia universidad pública. Masificarla. No, pero en este momento nuestro esfuerzo va a realizar inversiones, mejora de la calidad de enseñanza en la universidad pública. Y permítame que le diga, es muy difícil encontrar universidades privadas en sentido estricto, ni aquí ni en ningún sitio. Se nos olvida que la universidad tiene una función fundamental, que es la investigación, y de ahí surge la posibilidad de enseñar. La universidad investiga, y porque investiga, enseña. La universidad no es un sitio donde solamente se transmiten saberes ya conocidos, sino se tienen que transmitir saberes conocidos y saberes nuevos. En muy pocas instituciones del mundo se investiga con dinero privado. Se investiga fundamentalmente con dinero que sale de los estados, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, etc. Por lo tanto, cuando se habla de universidades privadas, en sentido estricto, existen pocas universidades privadas en el mundo. Señor ministro, brevemente, las grandes cifras han mejorado, es evidente. Usted afirma repetidamente la escuela es gratuita y obligatoria para todo el mundo. Pero cuando se sale a la calle en las grandes ciudades no es, desgraciadamente, un episodio extraordinario encontrarse niños limpiando coches a horas escolares, niños mendigando. ¿Qué piensa usted? A mí me produce un enorme dolor y una enorme tristeza, y es lo que me mueve a seguir trabajando para que el sistema educativo sea mejor, para que haya una oferta mayor y para que la igualdad de oportunidades sea mayor entre los españoles. Mire usted, una sociedad, a mi juicio, se convierte en más justa, se convierte en más igualitaria, en más solidaria, si se reparte mejor la riqueza, si se reparte mejor el saber y si se reparte mejor el poder, es decir, la participación. Para hacer un mejor reparto de la riqueza, para hacer un mejor reparto del saber, quiere esto decir que tenga más gentes oportunidades de saber, igualdad de oportunidades ante el saber, y para que podamos repartir más el poder, es decir, que haya una mayor participación, para eso estoy yo en política, eso es lo que me mueve, hacer una sociedad más justa, más solidaria, más igual, que tenga una riqueza mejor distribuida, que todos puedan tener acceso al saber, o tengan tendencia a tener acceso al saber, y haya una gran participación. A mí me va a mover en el sistema educativo esos tres principios. Y voy a hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del sistema educativo, por mejorar la igualdad de oportunidades de los niños y por mejorar la participación de los padres y de la sociedad en su conjunto en la escuela. Ministro, vamos a terminar, pero sin duda alguna los miles de maestros de enseñantes en general que nos están viendo esta noche, no perdonarían que no le hiciésemos una última pregunta. Si los sindicatos mantienen su plataforma reivindicativa, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Ministerio para preservar la paz en la escuela? Bueno, mi idea es, y mi voluntad es tratar de encontrar los máximos acuerdos posibles dentro del marco en el que nos podemos mover desde el punto de vista presupuestario, jurídico, legal, etc. Pero creo sinceramente, y con esto me gustaría lanzar un mensaje a los profesores que nos puedan estar escuchando, mi voluntad es de tratar de llegar a acuerdos duraderos, acuerdos que contemplen la problemática de corto plazo del profesor, sus situaciones, sus condiciones de trabajo, las de corto, las de medio y las de largo. Pero creo que la sociedad, que debe respetar y dignificar la función del profesor, la administración también, debe, como consecuencia, pedir al profesor un compromiso con la calidad de la enseñanza. Yo también se lo voy a exigir, se lo voy a pedir, ese compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza, como copartícipe que es del sistema educativo en su conjunto. Nada más, señores, llegamos al final. Ojalá las palabras del ministro no caigan en saco roto y la escuela pública, también la escuela privada, contribuyan a formar seres ciudadanos cada vez más libres y más solidarios. Nos despedimos y damos las gracias a los compañeros y al ministro, y como siempre el viernes próximo, que será el último viernes de este programa, nos veremos en Cara a Cara. Hasta entonces.